Hablar de antibiótico-terapia en contexto COVID es el reto de esta reunión para mí. Les habla la doctora Elia Sánchez, infectóloga del Hospital Dr. Santos Aníbal Dominici de Carúpano, Estado Sucre, integrante también del equipo que conforma el Comité Terapéutico Nacional y Regional para COVID-19. Mil gracias por compartir esta conversación con nosotros. Voy a mostrarles lo que será el contenido. Primero, historia natural de la enfermedad. Luego miraremos el riesgo de una infección bacteriana, cuáles son los microorganismos asociados y al final, conclusiones. En la historia natural de esta enfermedad se definen claramente los momentos de actividad viral y determinan en consecuencia las fases no infecciosas de la misma. ¿Pero hay riesgo de infección bacteriana asociada? Sí, porque se afecta la barrera de defensa pulmonar y este daño epitelial permite la adherencia bacteriana, su invasión a la célula y proliferación del patógeno. Así, podemos encontrar asociada una neumonía bacteriana, en la cual debemos plantearnos diferentes etiologías y así determinar cuál es el antibiótico necesario. Ya hay algunos artículos publicados por grupos de investigadores que han evaluado la coinfección bacteriana. Este, por ejemplo, basado en hemocultivos de ingreso, reporta apenas el 1.1% de positividad en la muestra. Nada inusual, dado que pocas neumonías se asocian a bacteremia. Sin embargo, hubo pacientes con síntomas respiratorios adicionales y cultivos positivos interpretados como representativos en las primeras 72 horas y estos serían candidatos para iniciar antibióticos. Otro dato sugestivo de infección en esta serie fueron manifestaciones clínicas como la hipotensión. Hallazgos de laboratorio como leucocitosis con neutrofilia, no siendo interpretada como una respuesta esteroidea, hiperuricemia y lactato deshidrogenasa elevada. En conclusión, hubo una baja rata de bacteremia en pacientes diagnosticadas con COVID-19 y una recomendación basada en elementos clínicos que encontraron fue que pacientes hemodinámicamente estables no deben ser tratados con antibióticos rutinariamente. Las listas de antibióticos que se indican a los pacientes con COVID-19 han sido repetitivas. Pero ¿de dónde puede haber salido la sugerencia? Si revisamos datos epidemiológicos del mundo que relacionan bacterias con infecciones virales, encontramos muchas coincidencias en la lista. Con virus influenza se han descrito con frecuencia neumonías adquiridas en la comunidad en las cuales el principal patógeno es el neumococo. Si somos académicos, no necesitaríamos más que un beta-lactámico sencillo, a menos que tengamos certeza de cepas resistentes. Estas requieren otro nivel de beta-lactámico como ceftriaxona o cefotaxima. Si circula estafilococo meticilino resistente, la exigencia es vancomicina. ¿Verdad que estos han sido antibióticos frecuentes, que los hemos visto casi estandarizados en nuestros pacientes? ¿Y qué decir del levo o moxifloxacina? Tan populares también. Pero estos los miramos en correspondencia con asociaciones de neumonías bacterianas por microorganismos atípicos en SARS y en MERS. Solo que nuestras indicaciones son fundamentalmente empíricas, sin demostraciones microbiológicas y probablemente no necesarias. Quiero comentar sobre la indicación de ceftriaxona o cefotaxima, sobre todo en pacientes pediátricos, donde las neumonías frecuentemente están asociadas a sepsis, meningitis con punto de partida otitis media. Es una consideración especial. Estudios comparativos del consumo de antibióticos en neumonías adquiridas en la comunidad pre-COVID
y durante COVID-19, podemos interpretarlas como directamente proporcionales al desconcierto, incertidumbre o cualquier sentimiento que confrontemos ante esta entidad que nos ha sorprendido. Los antibióticos siempre generan seguridad, pero en estos casos muchas veces falsa, porque las infecciones virales no requieren antibióticos, sino que son autolimitadas en la mayoría de sus casos, sin presentar complicaciones bacterianas. Aquí vemos nuevamente una lista de conocidos. Encabeza acitromicina, muy popular en los inicios de COVID-19, sumando a su acción antibiótico también su efecto inmunomodulador. Interesante observar cómo ya en abril, cuando se definieron otras fases de la enfermedad, el contexto infeccioso baja la guardia y disminuye el uso de antibiótico-terapia empírica. ¿Qué nos va a pasar por el uso inadecuado de antibióticos? Esos antibióticos que estamos usando empíricamente no los tenemos documentados y que además en algunos momentos no son necesarios. Van a hacer presión de selección, van a actuar sobre las bacterias sensibles y van a permanecer las bacterias multiresistentes, las que son difíciles de diagnosticar y difíciles de tratar, que exigen moléculas más complejas, más costosas y más difíciles de adquirir por las personas. También requieren algunas pruebas para diagnóstico mucho más elaboradas. En este caso, fíjense, este flujograma propone que del hisopo donde se toman las muestras nasales podamos hacer secuenciación para determinar estos microorganismos presentes y además allí podemos analizar cuál es el perfil de antibiótico-terapia. En esta revisión se enfocó también prescripción de antibióticos en pacientes con COVID-19, pero ahora una nueva asociación que son los hongos. Fue un análisis de literatura médica, Medline, Embase y Web Científica de casos de infecciones por coronavirus. Se evaluaron las coinfecciones bacterianas y micóticas. También se hizo un análisis secundario de los estudios que reportaron gran prescripción de antibióticos en SARS-CoV-2, aún en ausencia de coinfección. ¿Cuáles fueron los resultados? 1.007 resúmenes evaluados. 18 textos completos reportaron coinfección bacteriana y micótica. Para COVID-19, solo 8% de los pacientes presentaron coinfección bacteriana y micótica. El análisis secundario demostró gran uso de antibióticos de amplio espectro, 72%, a pesar de la escasez de evidencias de coinfección bacteriana. No se describieron estrategias de escalación o desescalación de antibióticos. El uso de antibiótico-terapia de amplio espectro fue frecuente. En conclusión, a pesar de la frecuente prescripción de antibióticos de amplio espectro en pacientes con infecciones respiratorias asociadas a coronavirus, hay escasez de evidencias para soportar la coinfección con bacterias u hongos respiratorios. Más estudios. Este observacional, también de este año, solo 152 de 4.267 pacientes, 3,6%, tuvieron hemocultivos positivos 6 o 7 días después de su ingreso. 79% recibieron antibióticos previos y se identificaron cepas de Enterobacter cloacae productoras de metalo-beta-lactamasas en 5 pacientes. Esta evidencia exige el uso de carbapenem, tan arraigados en las indicaciones de nuestros pacientes, pero no con tanta evidencia microbiológica. Como conclusiones generales a esta tarea, podemos decir: la neumonía bacteriana concomitante al inicio es poco común. No se recomienda la antibiótico-terapia de rutina pensando en coinfección bacteriana o micótica. Los pacientes hospitalizados con neumonitis COVID-19 pueden desarrollar neumonía bacteriana.
La tasa global de infección bacteriana es de 7,1%. 3,5% de los pacientes estarán infectados en el momento del inicio del cuadro y 15,5% de los pacientes desarrollarán infecciones bacterianas secundarias durante el curso de la enfermedad. La microbiología sigue siendo mandatoria. La evidencia por encima del solo la presunción. No siempre los pacientes van a necesitar los antibióticos. Las fases de la enfermedad, como lo veíamos al inicio, serán importantes para pensar en ellos. Muchas gracias. ¿Estaremos confinados un poco más? Bueno, eso es lo que dicen las estadísticas, pero a cuidarnos. Como complemento, quiero ofrecerles estas lecturas recomendadas.